Yo soy rosarino, fui el primer intendente de la democracia en Rosario que fue rosarino, que fue nacido acá. Todos los anteriores eran nacidos en otros lugares y habían venido aquí de jóvenes. Nací en una familia típica de clase media, mis padres eran docentes los dos, universitarios, docentes en el Instituto Politécnico, la vieja escuela industrial de aquí de Rosario, y éramos una familia tipo. Yo era el hermano mayor, el hijo varón, y tenía una hermana más pequeña. Tengo una hermana un poco más pequeña que yo, ahora ya ya no somos ninguno de los dos pequeños, pero lo éramos en aquel momento. Yo estudié ingeniería, ella estudió medicina. Mi madre vive todavía, tiene 95 años, mi padre falleció hace unos cuantos años atrás. Y bueno, ellos me legaron, por un lado, una formación cultural, intelectual muy amplia, porque eran dos personas con mucha lectura. En mi casa siempre hubo muchos libros, bibliotecas llenas de libros de todo tipo, y eso me fue formando. Eran librepensadores. Mi padre tenía una formación de izquierda, había sido militante estudiantil en la época, digamos, de los años 50, 40 y 50. Así que de alguna forma eso me fue configurando una mirada política, que después en la escuela secundaria, en la escuela secundaria yo la cursé en el Instituto Politécnico, se fue manifestando en que rápidamente no había centros de estudiantes en aquel tiempo porque estábamos en dictadura, pero yo rápidamente empecé a organizar un club de ciencia primero, después un grupo de solidaridad para mejorar las aulas y colaborar con el colegio. O sea que ya tenía como naturalmente, espontáneamente, un cierto liderazgo para organizar cosas comunitarias, trabajo en equipo. Así que cuando ingresé a la facultad en el 73, un año muy politizado en la Argentina, el año que volvió Perón, el año que mataron a Salvador Allende, rápidamente me incorporé a la vida universitaria, a la militancia estudiantil, y lo hice desde el principio en el Partido Socialista, en la organización estudiantil del Partido Socialista, que aún hoy sigue siendo el Movimiento Nacional Reformista, el MNR. Y desde ese momento tuve militancia política, no la abandoné nunca, en la universidad primero, después ya como joven graduado en distintas instituciones. Cuando volvió a la democracia en el 83, me incorporé a la vida universitaria ya como profesional, como graduado. Fui secretario académico en la Facultad de Ingeniería en aquellos primeros años de democracia, y más tarde, en el año 89, cuando el socialismo gana por primera vez las elecciones aquí en la ciudad de Rosario, con Héctor Caballero, me convoca para dirigir el área de vivienda de la municipalidad, el Servicio Público de la Vivienda. Y ahí comienzo mi carrera pública, digamos, en la gestión pública municipal, que se prolongó durante muchos años. Yo no lo imaginaba en aquel tiempo, pero estuve, qué sé yo, más de 20 años en la gestión pública municipal. Después llegué a ser intendente, como ustedes saben, por 2 periodos. Así que esa es un poco mi historia. Me casé a los 30 años, tengo 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Me divorcié más tarde, como nos pasa a muchos, y me volví a casar. Pero bueno, he tenido una vida de la que me siento muy satisfecho, en lo personal, en lo familiar, en lo afectivo, y también, por supuesto, en lo político. Y seguramente influyeron el ambiente en el que yo me crié de pequeño, de chico, mis padres. En el 73, en la universidad, no se podía hacer de ninguna otra cosa que no fuera de izquierda, ¿no? O sea, no era imaginable que alguien pudiera ser de un partido de centro o de derecha. Todos los partidos eran más o menos de izquierda. Estaba la izquierda peronista, estaba el Partido Comunista, había otros partidos trotskistas, maoístas, estaba el socialismo a través del Movimiento Nacional Reformista, y estaba el radicalismo a través de la Franja Morada, que era una Franja Morada también muy de izquierda por aquellos tiempos, O sea que
De alguna forma eso condicionaba mucho la ubicación. Yo siempre tuve ideas vinculadas a la izquierda y al socialismo, por eso tal vez me vinculé al Partido Socialista, ¿no? Me pareció que era lo que estaba más cerca de mis propias ideas, de mis propias inclinaciones, y bueno, no me equivoqué, no me arrepiento en absoluto, porque ese camino político me permitió después vincular los ideales, los valores en los que yo creía desde joven, poder sostenerlos en el tiempo como los sostengo hoy y poder aplicarlos, poder volcarlos, transformarlos en gestión, en política pública, en acción política para transformar la realidad. Y la verdad que hemos logrado muchísimas cosas. Yo me siento orgulloso cuando recorro la ciudad de Rosario de ver proyectos, espacios públicos, edificios, obras, proyectos culturales, infinidad de cosas que han tenido que ver con nuestra iniciativa y en particular con la mía, y bueno, eso queda como parte de la historia, ¿no? Seguramente después nadie se acordará de quién fue el promotor, pero yo lo sé y eso me llena de satisfacción. Tenía una relación muy estrecha con mi padre, efectivamente, no solamente desde el punto de vista afectivo como cualquiera tiene con su padre, pero además él influyó muchísimo, sí, en mi formación, en mi educación, en distintas etapas de la vida. Siempre tuve un diálogo muy cercano con él durante mis primeros pasos en la política. Bueno, era un consultor permanente y bueno, sí, sin duda influyó muchísimo y yo tengo un gran recuerdo y a veces lamento que se hubiera ido todavía joven o con posibilidades todavía de seguir por lo menos acompañándome unos años más, pero sí, fue una figura para mí muy importante y seguramente el hecho de que yo me haya involucrado primero en el socialismo y después que haya llevado adelante la carrera política que llevé adelante tiene mucho que ver con esa impronta que uno a veces adquiere siendo muy chico, muy joven, de quienes te rodean de manera más próxima, ¿no? No llegó a verme intendente, me vio sí ya como secretario importante durante la gestión de Hermes Wiener, pero no llegó a verme como intendente, ¿no? Pero supongo que estaría orgulloso, ¿no? del hijo. Yo a veces no termino de darme cuenta o de dimensionar bueno, el lugar al que uno ha llegado por esfuerzo, por capacidad, pero también mucho por coyunturas, por circunstancias que nos fueron llevando, que nos trajeron hasta aquí, ¿no? Pero en 35 años, desde el 83 en adelante, ha habido 7 gobernadores y yo soy uno de ellos, ¿no? Así que es de alguna manera un lugar realmente relevante. Lo veo cuando recorro otras provincias, cuando tengo la oportunidad de estar en espacios nacionales. Un gobernador de Santa Fe es una figura muy importante de la política nacional, ¿no? Santa Fe es una provincia muy importante, así como Rosario, también ser intendente de Rosario te daba una gran proyección política, ser gobernador de Santa Fe de la misma manera. Así que bueno, yo lo siento como un privilegio, como un desafío, una gran responsabilidad que la vida me ha dado, que yo la busqué también y trato de honrarla en cada minuto de mi gestión.